Cuando vi que el coche empezaba a fallar en medio de aquella carretera solitaria, sentí un nudo en el estómago, pero no por miedo al peligro, sino por la extraña sensación de que algo estaba a punto de cambiar entre nosotros. La lluvia comenzó a caer débilmente y mientras el motor tosía y se apagaba, una mezcla de tensión y un silencio incómodo se instaló dentro del vehículo. No podía apartar la mirada de él, mi padrastro, que fruncía el ceño tratando de encenderlo de nuevo. En ese momento pensé en lo frágil que era todo lo que creíamos seguro, en las paredes invisibles que rodeaban nuestra relación y que ahora, con cada segundo que pasaba, parecían desmoronarse. ¿Qué pasaría si cruzábamos una línea invisible? Y aún así una parte oscura de mí sentía una inexplicable atracción hacia él, un deseo que intentaba reprimir con todas mis fuerzas. Antes de seguir, quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido que algo prohibido te llama con tanta intensidad que ni siquiera tú sabes si eres capaz de resistirte? ¿Has tenido un secreto tan pesado que amenaza con derrumbar tu mundo? Si te ha pasado, dime de dónde me ves y cuál fue esa sensación que te atrapó sin escapatoria. Ahora, déjame contarte lo que realmente sucedió aquella noche, cuando la distancia entre nosotros empezó a desaparecer y nada volvería a ser igual. Era una mañana cualquiera cuando partimos de casa. Mi madre se había quedado en cama, aquejada por un resfriado que, aunque no grave, la obligó a quedarse. Por eso mi padrastro y yo emprendimos el viaje solos, algo que desde el principio me hizo sentir incómoda, pero preferí ignorarlo. Mientras él cargaba las maletas en el maletero, yo repasaba mentalmente todo lo que teníamos que hacer y la reunión familiar que nos esperaba. Pero en el fondo una inquietud no me dejaba en paz. Nos acomodamos en el coche y la radio comenzó a emitir canciones que yo apenas escuchaba, demasiado absorta en mis pensamientos. Él, con su manera habitual de llenar silencios, empezó a hablar del futuro, de lo que esperábamos de la reunión, intentando conectar conmigo, pero yo notaba que no conseguía traspasar mi coraza. Por momentos me sorprendía mirando sus manos firmes en el volante, cómo se tensaban o relajaban según el camino, y una parte de mí se preguntaba por qué aquel hombre que siempre había sido el otro ahora parecía tan cercano, tan real. No era solo la distancia física, sino algo mucho más profundo, una vibración que hacía temblar mis convicciones. Durante una pausa para el café en una gasolinera, él intentó bromear, pero la broma cayó en un vacío. Yo respondí con una sonrisa forzada, sintiendo como mi corazón latía con un ritmo irregular, como si hubiera olvidado algo importante. Me pregunté si él también lo sentía, ese leve temblor que escapaba a nuestras palabras. Cuando retomamos la ruta, la conversación giró hacia recuerdos de la infancia y sueños que ambos habíamos dejado atrás. Por un instante me permití relajarme y soltar una carcajada sincera, una que hacía tiempo no brotaba de mí. Y él, sin decir nada, simplemente sonrió con esa melancolía que ya conocía, esa que revela más de lo que se habla. Pero entonces, sin aviso, el coche comenzó a fallar. Primero un titubeo, luego un apagón total. La carretera se extendía vacía a nuestro alrededor, y el silencio volvió a envolvernos, esta vez cargado de algo distinto, una tensión que no podíamos nombrar pero que ambos sentíamos. Miré a mi padrastro, sus ojos buscando una solución, y sentí como, a pesar del miedo, una parte de mí ansiaba que esta parada forzada fuera el principio de algo nuevo, de un cambio que aún no entendía. Aquel instante, bajo la lluvia que empezaba a humedecer el parabrisas, fue el inicio de una noche que marcaría todo lo que venía después. Una noche en la que las reglas se desdibujaron y los deseos se colaron por las grietas del deber y la moralidad. Pero todavía no sabía qué iba a decidir mi corazón, ni cuánto me costaría esa elección. Mientras él intentaba arrancar el motor una vez más, sentí la piel erizada, no por la humedad sino por la cercanía inesperada que comenzaba a crecer entre nosotros, una distancia que poco a poco se hacía más pequeña con cada mirada, cada gesto silencioso. No era el miedo lo que me dominaba, sino la mezcla confusa de respeto, atracción y un deseo prohibido que hasta entonces había mantenido a raya. Entonces respiré hondo y pensé en mi madre, en mi prometido, en todo lo que podía perder si me dejaba llevar. Pero también sentí que esa noche podría ser la última en la que pudiera controlar mis emociones sin traicionarme. Y supe en lo más profundo que debía contar esta historia. Porque a veces los momentos más vulnerables y oscuros son los que revelan quiénes somos realmente.
La lluvia se intensificó mientras empujábamos el coche con esfuerzo, tratando de sacarlo de la cuneta en la que se había detenido. El aire frío se colaba por los pequeños espacios de la ventana, mezclándose con el olor a gasolina y tierra mojada. El motor no respondía, y una sensación de impotencia nos envolvió a los dos. La soledad del lugar era abrumadora, ni un alma en kilómetros a la redonda, solo el murmullo de la tormenta y nuestros propios suspiros. Decidimos caminar hacia el motel más cercano, arrastrando las maletas por el barro y la oscuridad. Cada paso hacía que mis zapatos se hundieran un poco más, y el frío comenzaba a calar en mis huesos. Él me ofreció su chaqueta sin decir palabra, un gesto sencillo que cargaba más significado del que parecía. Caminábamos en silencio, solo el sonido de nuestras pisadas y la lluvia que tamborileaba sobre nuestras cabezas. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que nos unía y nos separaba al mismo tiempo. Al llegar al motel, la recepción apenas estaba iluminada, y la encargada nos miró con desdén cuando explicó la situación del coche. Solo quedaba una habitación libre, pequeña y húmeda, con muebles gastados y olor a humedad antigua. Nos miramos conscientes de que esa noche estaríamos juntos en un espacio cerrado y ajeno, una circunstancia que aceleraba mi pulso y hacía que mis pensamientos se agolparan en mi cabeza. Mientras colocábamos nuestras cosas, sentí sus ojos sobre mí, cargados de una mezcla de preocupación y algo indefinible que no supe descifrar en ese momento. La habitación tenía una única ventana que mostraba la tormenta nocturna, y el ruido de la lluvia contra el cristal parecía amplificar la intensidad del momento. Intentamos relajarnos, pero la conversación derivó hacia temas que evitábamos desde hacía tiempo. Hablamos de las decisiones que habíamos tomado, de caminos que nos habían separado de quienes soñábamos ser, y de la soledad que cada uno sentía aunque estuviéramos juntos. En esos instantes, sus palabras parecían atravesar mi coraza, y yo me sorprendí compartiendo pensamientos que normalmente guardaba en secreto. La hora avanzaba y la oscuridad nos envolvía como un manto invisible. La electricidad falló por unos minutos, dejándonos a merced de la penumbra y el sonido incesante de la tormenta. Sin luces, solo las sombras y nuestras siluetas se percibían. En un momento de cercanía inesperada, nuestras manos se rozaron, y una electricidad silenciosa recorrió mi piel. Sin mediar palabra, nos miramos y sin más nos besamos. Nos besamos. Fue un contacto breve, contenido, pero suficiente para que todo dentro de mí se agitara con una fuerza desconocida. Nos separamos con un leve estremecimiento, ambos conscientes de que ese instante había roto algo invisible entre nosotros. Aún así, intentamos recuperar la compostura, fingiendo que nada había ocurrido, pero la atmósfera había cambiado para siempre. Antes de dormir, sentí una mezcla de confusión y culpa que me impidió cerrar los ojos con tranquilidad. Me preguntaba qué significaba ese beso, qué línea habíamos cruzado sin darnos cuenta, y cómo aquello iba a afectar todo lo que venía después. Él, por su parte, parecía intentar esconder sus emociones detrás de una fachada de indiferencia, pero yo sabía que la tormenta no era solo la del exterior. Mientras el sueño me vencía, pensé en mi madre, en mi prometido, en la vida que creía tener controlada. Y en el abismo que se abría bajo mis pies, amenazando con engullirlo todo. Desperté antes de que amaneciera. La tenue luz que se filtraba por las cortinas delgadas apenas delineaba los contornos de la habitación. Me incorporé lentamente tratando de no hacer ruido, y lo miré. Dormía de lado con el rostro relajado, casi vulnerable, y por un momento sentí un impulso extraño, una mezcla de ternura, vergüenza y una inquietud que no sabía cómo definir. Me quedé inmóvil, observando cómo su pecho subía y bajaba con un ritmo pausado, intentando entender lo que sentía. El beso de anoche me había dejado en un estado de confusión difícil de ocultar. Fue breve, sí, y sin palabras, pero su eco seguía resonando dentro de mí. ¿Había sido un impulso? ¿Un error? ¿O acaso la expresión inevitable de algo que estaba latente desde hacía tiempo? Me mordí el labio inferior y desvié la mirada, sintiendo cómo la culpa comenzaba a instalarse en mi estómago como una piedra. Me levanté con cuidado, recogí mis cosas sin hacer ruido y fui al pequeño baño del fondo. Cerré la puerta tras de mí, me apoyé en el lavabo y me miré en el espejo. La persona que me devolvía la mirada no parecía yo.
Tenía los ojos hinchados, el cabello enredado, y una expresión que no sabía si era tristeza o simple agotamiento. Me lavé la cara con agua fría, intentando borrar los rastros de lo que había pasado, como si eso fuera posible. Cuando salí del baño, él ya estaba despierto. Se había sentado en la orilla de la cama y se estaba poniendo los zapatos. No dijo nada. Asentí levemente con la cabeza, sin atreverme a buscar sus ojos, y empecé a guardar el resto de mis cosas. El silencio era denso e incómodo, pero ambos parecíamos preferirlo al peso de una conversación que ninguno estaba listo para tener. Poco después salimos del motel. El aire de la mañana era frío y húmedo. El coche había sido remolcado al taller más cercano, así que caminamos un par de calles hasta recogerlo. El mecánico nos saludó con desgano, dijo que había podido arrancarlo, pero recomendó no alejarse mucho hasta llevarlo a revisar con calma. Acordamos reanudar el viaje, aunque con una tensión que colgaba del aire como una cuerda floja. En la carretera, el ambiente dentro del coche era diferente al del día anterior. Ya no había bromas ni conversaciones ligeras. Solo el sonido del motor y, de vez en cuando, la radio que ponía canciones viejas que nadie comentaba. Yo me dedicaba a mirar por la ventana, observando el paisaje que se deslizaba sin que realmente lo viera. Estaba perdida en mis pensamientos, dándole vueltas a la misma pregunta, ¿por qué había respondido a ese beso? ¿Qué parte de mí deseaba cruzar una línea tan frágil? Él tampoco parecía cómodo. Mantenía las dos manos firmes en el volante con la mirada fija en la carretera. Parecía más serio de lo habitual, como si se hubiera encerrado en sí mismo para evitar enfrentar lo que había pasado. Por momentos pensé en decir algo, en abrir la boca para romper el silencio, pero ninguna palabra parecía adecuada. Lo que había ocurrido no podía deshacerse con una disculpa, y lo sabíamos. Hicimos una parada en un pequeño café junto a la carretera. Entramos sin hablar mucho, pedimos 2 cafés y nos sentamos junto a una ventana. Desde allí podía ver a una pareja joven en otra mesa, riendo, tomados de la mano, con esa naturalidad que solo da la despreocupación. Los observé con una mezcla de envidia y tristeza, preguntándome en qué momento dejé de sentirme así con mi prometido. Recordé las últimas semanas con él. Habíamos hablado poco, siempre ocupados, siempre posponiendo conversaciones importantes. La rutina se había convertido en un colchón cómodo pero frío. No había peleas, pero tampoco había chispa. Y ahora, sentada frente a alguien que representaba todo lo prohibido, me sentía viva y culpable al mismo tiempo. Cuando volvimos al coche, continuamos el trayecto sin prisa. El clima se tornó más cálido y el sol comenzó a filtrarse por las nubes. En un intento por cambiar el ánimo, él encendió la radio y ajustó el volumen. Una canción que conocíamos empezó a sonar, y aunque no dijimos nada, supe que ambos la reconocimos. Había sido parte de un viaje familiar años atrás. Ese recuerdo compartido trajo una leve sonrisa a mis labios, pero no la dejé crecer. No podía. El resto del camino fue una especie de tregua silenciosa. No hablamos del beso. No hablamos de lo que eso significaba. Cada uno parecía encerrado en su propio mundo, intentando mantener la compostura, fingiendo que el pasado no nos estaba alcanzando. Pero dentro de mí sabía que no era el final. Algo se había movido, algo había cambiado, y ya no podíamos volver atrás. Al llegar a nuestro destino, estacionó el coche frente a un hostal sencillo donde pasaríamos la noche antes de seguir hacia la casa de los parientes. Nos miramos brevemente como pidiendo permiso para no hablar más ese día. Acepté con un leve asentimiento y entramos en la recepción. Mientras él hablaba con la encargada, yo observaba las fotos en la pared, paisajes del lugar, escenas de tranquilidad que no coincidían con lo que yo sentía por dentro. Esa noche me acosté temprano, fingiendo cansancio. Apagué la luz, me tapé con la manta delgada y cerré los ojos, esperando que el sueño me ayudara a silenciar todo lo que hervía dentro de mí. Pero el silencio no siempre trae paz. A veces solo amplifica el ruido que llevamos por dentro. El día siguiente amaneció con un cielo limpio, despejado, como si la tormenta de la noche anterior jamás hubiese ocurrido. Me levanté temprano,
me vestí sin hacer ruido y salí del hostal para caminar unos minutos por el pequeño pueblo en el que habíamos pasado la noche. Las calles estaban tranquilas, apenas unos cuantos negocios abriendo sus puertas, y el aire tenía ese olor a pan recién horneado que me hizo sentir, por unos segundos, una falsa normalidad. Pero por dentro, todo seguía revuelto. Habíamos evitado hablar del beso. Su ausencia en las conversaciones era un peso más fuerte que cualquier palabra. Y sin embargo, cada vez que lo miraba, cada vez que notaba cómo desviaba la vista cuando nuestras miradas se cruzaban, entendía que él también lo llevaba dentro intentando ocultarlo. No era algo que se pudiera borrar. Volvimos a la carretera a media mañana. El trayecto era más corto esta vez, llegaríamos a nuestro destino en un par de horas, pero la distancia emocional se sentía más larga que nunca. Yo miraba por la ventana, intentando no pensar demasiado, pero era imposible. Los pensamientos llegaban igual, a veces como ráfagas, a veces como una bruma constante que no me dejaba ver con claridad. Él intentó iniciar una conversación casual, hablar del clima, del paisaje, de los cambios en el pueblo desde la última vez. Yo respondía con monosílabos, incapaz de mantener un tono natural. Me sentía expuesta, como si cualquier palabra que dijera pudiera revelar demasiado. Era una sensación extraña, como si camináramos sobre hielo delgado, sabiendo que el más mínimo paso en falso podía quebrarlo todo. A medida que nos acercábamos al restaurante donde almorzaríamos antes de llegar a casa de los familiares, comencé a sentir una inquietud que no sabía explicar. Era como si algo estuviera por suceder. Lo atribuí al cansancio, al cúmulo de emociones, a la falta de sueño, pero no desaparecía. Me acompañaba en el pecho latente e incómodo. El restaurante era uno de esos sitios junto a la carretera que parece llevar años sin cambiar. Mesas de madera, servilletas de papel, una vitrina con postres simples. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Él pidió café y yo, sin apetito, solo un té. Intentamos hablar, pero el ruido de los cubiertos, las conversaciones de las demás mesas, todo parecía interferir, como si el universo no quisiera permitirnos decir lo que realmente pensábamos. Entonces lo noté. Una presencia familiar a unas mesas de distancia. No necesitaba verlo de frente para reconocerlo. Mi prometido. Estaba allí solo, mirando su teléfono, pero con una rigidez en los hombros que me hizo pensar que no era coincidencia. Sentí un vacío en el estómago, un vértigo repentino. Mi primera reacción fue pensar que era una ilusión, una confusión. Pero luego levantó la vista y nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Fue suficiente. No vino hacia nosotros. No dijo nada. Simplemente nos observó desde donde estaba. Su rostro no mostró sorpresa, ni enojo, ni tristeza. Era una expresión indescifrable, como si ya lo supiera todo. Me paralicé. No podía moverme. No podía pensar. Él desvió la mirada y volvió a su teléfono como si yo no existiera. Mi padrastro notó mi cambio, preguntó si todo estaba bien. Dije que sí, con una voz apenas audible. No podía explicarlo, no allí, no en ese momento. Sentía que estaba atrapada entre dos mundos, y que cualquiera que eligiera, dejaría una parte de mí destruida. Terminamos de comer sin más palabras. Yo apenas toqué mi taza. En mi cabeza una sucesión de imágenes, el beso, las miradas, el silencio, y ahora esto. Él ahí, observando desde la distancia, como un testigo mudo de lo que ni siquiera yo sabía cómo definir. Salimos del restaurante y no miré atrás. No quería confirmar si aún seguía allí. Caminamos hacia el coche y sentí que cada paso me alejaba de la posibilidad de una vida simple, una en la que todo tuviera sentido. Él no dijo nada en el camino. Tal vez intuía algo. Tal vez no. Pero el silencio entre nosotros era ahora más espeso, más incómodo, más real. Durante el resto del trayecto, no pude evitar pensar en las consecuencias. No solo de lo que había pasado, sino de lo que estaba creciendo dentro de mí, una necesidad de entenderme, de saber por qué todo lo que había sido claro, ahora se había vuelto difuso. ¿Qué parte de mí se había perdido en el intento de ser la hija ejemplar, la prometida perfecta?
Al llegar a la casa de los parientes, las sonrisas y los abrazos de bienvenida fueron una máscara que apenas podía sostener. Me refugié en el baño por unos minutos, mirándome otra vez al espejo. La misma cara cansada, los mismos ojos turbios. Y una sola pregunta en mi mente: ¿cuánto más podía fingir que nada había cambiado? Porque lo cierto era que aunque quisiera, aunque intentara convencerme, ya no era la misma. Algo dentro de mí se había quebrado. Y las grietas comenzaban a notarse. La tarde transcurrió con la lentitud incómoda de los encuentros familiares que se sienten más como compromiso que como celebración. Las conversaciones giraban en torno a recuerdos, anécdotas repetidas y bromas internas que ya no me hacían gracia. Me sentía desplazada, desconectada, como si observara todo desde fuera. Respondía con sonrisas mecánicas, asentía en los momentos adecuados y reía cuando se esperaba que lo hiciera, pero por dentro estaba lejos. Muy lejos. Mi padrastro se comportaba como siempre, con esa amabilidad mesurada que los demás tomaban por cordialidad, pero que yo ahora leía de otro modo. Había algo en su mirada que evitaba cruzarse con la mía demasiado tiempo. Un esfuerzo deliberado por mantenerse en control. Y sin embargo, cada gesto suyo, cada palabra, tenía una carga invisible que me recordaba lo que habíamos callado. Después de la cena, me excusé para salir a caminar. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para pensar sin sentirme observada. Caminé por el barrio tranquilo, donde las casas parecían dormir bajo el cielo ya estrellado. Llevaba los brazos cruzados sobre el pecho como si con ese gesto pudiera protegerme de mis propios pensamientos. No era solo lo que había pasado entre nosotros lo que me pesaba, sino todo lo que venía antes de eso. El desgaste, las dudas que me venían acompañando desde hacía meses y que yo había decidido ignorar. La relación con mi prometido no era mala, pero tampoco viva. Hacía tiempo que no hablábamos de cosas importantes, que no nos sorprendíamos, que no nos buscábamos con verdadero deseo. Nos habíamos convertido en una pareja funcional, predecible. Y tal vez, en mi interior, había estado buscando algo que me despertara. Regresé poco antes de la medianoche. La casa estaba en silencio, con las luces apagadas excepto una en la cocina. Me dirigí a la habitación donde compartiría el cuarto con él como estaba previsto. Al abrir la puerta, lo vi de pie junto a la ventana, con la camisa medio desabotonada, observando la calle vacía. Se giró al notar mi presencia. No dijo nada. Tampoco lo hice yo. El silencio entre nosotros era espeso, pero ya no era incómodo. Era resignado. Como si ambos entendiéramos que las palabras no serían suficientes. Caminé hacia la cama, me senté a su lado sin mirarlo directamente. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el ritmo suave de su respiración. Pasaron unos segundos, tal vez minutos, en los que ninguno hizo un movimiento. Solo estábamos ahí compartiendo el mismo espacio, atrapados en pensamientos que no se decían. Y entonces, sin previo aviso, sin necesidad de más explicaciones, nos besamos. Nos besamos. No hubo palabras. No hubo justificaciones. Solo ese gesto cargado de todo lo que veníamos arrastrando. No fue largo, ni impulsivo, ni apasionado. Fue contenido, silencioso, pero tan profundamente revelador que sentí como algo en mí se deshacía y se rearmaba al mismo tiempo. Después del beso, no nos alejamos. No nos hablamos. Solo permanecimos allí, juntos, con la noche cubriéndonos como un manto pesado. Era una cercanía que no buscaba consuelo ni respuestas. Era la constatación de que habíamos llegado a un punto del cual ya no podíamos retroceder. Más tarde, cuando la casa entera dormía, me acosté al lado opuesto de la cama, dándole la espalda. No por rechazo, sino porque no sabía cómo enfrentar lo que acababa de pasar. Mis pensamientos eran un torbellino. La culpa, el deseo, la necesidad de entenderme a mí misma, todo mezclado. Cerré los ojos, pero el sueño no vino. Solo imágenes borrosas, preguntas sin respuesta, emociones que no podía ordenar. No supe en qué momento él también se acostó. Solo sentí el leve hundimiento del colchón y el movimiento de las sábanas. No se acercó, no intentó hablar.
Y eso, de algún modo, fue lo más revelador. Había en su silencio una aceptación, un entendimiento profundo de lo frágiles que éramos. Cuando finalmente comencé a quedarme dormida, pensé en mi madre. En lo que ella no sabía. En lo que tal vez nunca sabría. Pensé en mi prometido y en su mirada esa mañana en el restaurante, tan vacía de palabras y tan llena de significado. Pensé en mí, en quién estaba siendo, en quién quería ser, y no encontré respuestas. Solo más preguntas. La noche transcurrió lenta. Y al llegar el alba aún con los ojos cerrados, entendí que nada volvería a ser como antes. Porque no se trataba solo de un beso, ni de una atracción, ni siquiera del error. Se trataba de haber cruzado una línea dentro de mí. Una línea que ni siquiera sabía que existía. Una vez cruzada, ya no hay regreso. Solo queda caminar hacia adelante sin saber muy bien qué nos espera al otro lado. El regreso fue más silencioso de lo que imaginé. No solo porque ya no quedaban temas banales para cubrir el espacio entre nosotros, sino porque el silencio se había vuelto necesario. Era una forma de protección, de evitar decir algo que pudiera empeorar la incomodidad que crecía desde dentro. A lo lejos el camino parecía repetirse una y otra vez, árboles, señales, gasolineras, pero en mi mente nada era igual. Las imágenes de los últimos días se entrelazaban, desdibujadas pero intensas. Todo lo que pasó flotaba entre nosotros sin necesidad de nombrarse. Mis pensamientos eran un hilo continuo de preguntas. ¿Qué éramos ahora? ¿Cómo volver a lo anterior cuando algo tan básico como un roce, una mirada, ya no podía ser inocente? Me había pasado las horas de la madrugada buscando explicaciones, excusas incluso, para justificar mis decisiones. Pero no encontré ninguna que realmente calmara la agitación interna. Él conducía con una concentración exagerada, como si al enfocarse únicamente en el volante pudiera evitar lidiar con lo demás. Cada tanto cambiaba la música o limpiaba el parabrisas, aunque no hiciera falta. Pequeños movimientos que delataban su incomodidad. No había ira, ni reproches. Solo una calma forzada, como la que precede a una tormenta emocional. Llegamos a casa por la tarde. El sol ya caía, tiñendo de naranja los techos del vecindario. Al detener el coche frente a la entrada, sentí un impulso extraño de quedarme sentada, como si bajar significara enfrentar algo para lo que no estaba lista. Él apagó el motor y me miró de reojo, pero no dijo nada. Ese gesto tan simple me hizo sentir más expuesta que si hubiera gritado. Al entrar, mi madre salió a recibirnos con una sonrisa suave. Parecía más recuperada de su resfriado, y por un momento, la culpa me atravesó como una lanza. La abracé con torpeza, con una contención que ella probablemente no notó, pero que yo sentí en cada músculo. Preguntó cómo había ido todo, si el viaje fue tranquilo, si habíamos comido bien. Respondí con frases cortas, sabiendo que cualquier exceso de detalle podría traicionar la verdad. Durante la cena, él y yo apenas cruzamos palabras. Todo fue cordial, medido, mecánico. Mi madre hablaba con entusiasmo, feliz de vernos de vuelta, ajena a la tensión que se filtraba entre cada plato. Yo apenas probé la comida. Mi estómago era un nudo constante y cada vez que levantaba la vista, lo encontraba mirando su servilleta o el reloj, evitando el contacto visual. Cuando mi madre se fue a su habitación temprano, pretextando que aún se sentía algo cansada, me quedé sola en la cocina lavando los platos, más por necesidad de ocupar las manos que por otra cosa. El ruido del agua y los cubiertos chocando fue un alivio, una distracción del eco de mis propios pensamientos. No tardó en aparecer él en la puerta. Se apoyó en el marco sin decir nada. Lo sentí, pero no lo miré. Seguía concentrada en enjuagar el último plato. Finalmente murmuró un buenas noches apenas audible y se fue. Ese gesto simple y seco, me dejó una sensación de vacío que no supe cómo llenar. Subí a mi habitación, me encerré y me dejé caer sobre la cama sin cambiarme. Encendí el celular como acto reflejo, como si buscar en la pantalla respuestas pudiera traerme algo de claridad. Tenía varios mensajes de mi prometido. Todos cortos. Fríos. Uno de ellos, el último, era diferente.
Solo decía, fue él. No supe qué sentir. El corazón me dio un vuelco. No decía más. No explicaba si me había visto en el restaurante, si alguien le había contado algo. Solo esa pregunta, tan directa y tan devastadora. Lo leí varias veces tratando de interpretar el tono. ¿Era una acusación? ¿Una súplica? ¿Una despedida? No respondí. Apagué el celular y lo dejé en la mesita de noche. Me quedé en la oscuridad, observando las sombras proyectadas en el techo. El silencio que durante el viaje había sido un escudo, ahora era una condena. No podía evitar repasar cada gesto, cada palabra no dicha, cada línea cruzada. Lo peor era que aún no sabía si me arrepentía. Había dolor, sí. Había vergüenza, sin duda. Pero también había una sensación de haber despertado de algo. Como si por primera vez hubiera sido consciente de lo que quería o de lo que me faltaba. Y eso era aún más confuso que la culpa. No dormí bien. Me despertaba cada tanto con el cuerpo tenso y la mente acelerada. En uno de esos despertares, ya cerca del amanecer, me levanté y me asomé a la ventana. La casa estaba en silencio. Todo parecía en calma, como si el mundo siguiera igual. Pero yo sabía que no era así. Nada estaba igual. Había algo en el ambiente, una especie de espera invisible. Como si todos, sin saberlo, estuviéramos a punto de enfrentar consecuencias que ya no podíamos evitar. Porque los secretos, por más que uno intente enterrarlos, siempre encuentran la forma de salir a la superficie. Y yo ya no sabía si estaba lista para ver lo que vendría después. No recuerdo exactamente en qué momento decidí salir esa noche. Fue como si mi cuerpo se hubiera movido por cuenta propia, sin consultar con mi juicio. Todo el día lo pasé intentando actuar con normalidad, ocupándome de cosas simples, hablando poco, evitando quedarme a solas con él. Pero el silencio seguía siguiéndome a cada paso, como una sombra alargada que se estira al final del día. No podía más. Esperé hasta que mi madre se fue a dormir. La escuché cerrar su puerta, toser un poco y después nada. El reloj marcaba cerca de las 11 cuando salí de mi habitación, descalza, con un abrigo sobre el pijama y el corazón latiéndome en el cuello. Bajé las escaleras en silencio, sintiendo la madera crujir suavemente bajo mis pies, como si también ella supiera que estaba haciendo algo que no debía. Toqué a su puerta con los nudillos apenas, casi sin sonido. No hubo respuesta. Dudé, di un paso atrás, pero antes de darme vuelta, él abrió. Se había cambiado, estaba en ropa cómoda, con el rostro más cansado de lo habitual, como si tampoco hubiera dormido bien. No dijo nada. Solo se hizo a un lado y yo pasé. La habitación era la misma de siempre. Ordenada, con ese aroma tenue a loción y madera que siempre la caracterizaba. Me senté en el borde de la cama, sin mirarlo directamente. Él cerró la puerta con suavidad y se quedó de pie unos segundos, observándome en silencio. No hacía falta explicar nada. Sabíamos por qué estaba allí. Intenté hablar. Una frase, una justificación, cualquier cosa. Pero no salió nada. Mi garganta estaba cerrada, y el peso de todos los días anteriores se acumulaba en los hombros, aplastándome. Él se sentó a mi lado sin tocarme, dejando un espacio mínimo entre los dos, pero lo suficientemente pequeño para que su proximidad me hiciera contener el aliento. No nos mirábamos. Estábamos los dos en esa especie de pausa, como si estuviéramos esperando que algo externo interviniera, que nos diera permiso o que nos detuviera. Pero no pasó nada. Solo nosotros y el silencio. Me atreví a girar el rostro. Él también lo hizo. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en días, y en esa mirada había una mezcla de agotamiento, dolor, comprensión y algo más profundo. Algo que dolía porque era real, porque no podíamos esconderlo ni disimularlo más. Pasamos la noche juntos. Y al decir eso, no me refiero a una noche de películas o de charlas hasta el amanecer. Fue una noche pesada, íntima en el sentido más emocional de la palabra, con silencios que decían más que cualquier diálogo. Dormimos en la misma cama,
espalda con espalda al principio, pero con el paso de las horas, las distancias físicas se acortaron sin que lo buscáramos. Un brazo que rozó una respiración sincronizada, un suspiro compartido en la oscuridad. No hubo promesas ni confesiones ni declaraciones. Solo una tregua, un refugio temporal en medio del caos interior. Me aferré a esa noche como se aferra uno al borde de la piscina antes de aprender a nadar. No sabía si era correcto, no sabía si estaba lista para enfrentar lo que vendría después, pero necesitaba ese momento. Necesitaba sentirme vista, entendida, no juzgada. Durante horas no pensé en nada más. No pensé en mi madre ni en mi prometido, ni en las decisiones que tendría que tomar. Solo en el calor de ese cuarto, en el sonido pausado de su respiración, en la tranquilidad casi infantil que se colaba entre los dos, a pesar de todo. Al amanecer, abrí los ojos y me encontré mirando el techo sin moverme. Él seguía dormido a mi lado, respirando profundo. Me giré lentamente para observarlo. Lo vi con detenimiento como si necesitara grabar cada línea de su rostro, cada arruga, cada gesto leve. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa. Pero sabía que esa calma era frágil. Que no duraría. La vida real esperaba del otro lado de la puerta, con sus preguntas, sus juicios, sus consecuencias. Y yo aún no sabía qué haría cuando la enfrentara. Me levanté sin hacer ruido. Busqué mis cosas, me vestí lo mejor que pude y salí de la habitación. No lo desperté. No quise interrumpir lo que sea que estuviera soñando. Tal vez también él necesitaba una pausa de todo esto. Bajé las escaleras en puntillas, crucé el pasillo, abrí la puerta de mi habitación y me encerré. Me senté en la cama con las piernas cruzadas, mirando por la ventana. El día apenas empezaba, y ya sentía que arrastraba el peso de un mes entero. Afuera, los árboles se mecían suavemente con el viento, y un grupo de pájaros pasó volando. Todo seguía igual, como si nada. Pero yo sabía, con una certeza que no podía ignorar, que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No sabía cómo explicarlo, ni siquiera si debía hacerlo. Pero ya no podía fingir que todo estaba bien. Porque no lo estaba. Porque ya no se trataba solo de él o de lo que había pasado. Se trataba de mí, de todo lo que había callado, de todo lo que había dejado que se acumulara durante años. Y ahora solo me quedaba seguir. No sabía hacia dónde, ni con quién, ni cómo. Pero tenía que seguir. Porque no hacerlo sería quedarme atrapada para siempre en una versión de mí misma que ya no existía. La mañana siguiente llegó más rápida de lo que habría querido. El sol se coló a través de las rendijas de las cortinas, iluminando la habitación con una luz amarilla y suave que no hacía más que resaltar la distancia entre el sueño y la realidad. Desperté con el cuerpo pesado, la mente nublada y un nudo en la garganta que no lograba deshacer. Todo en la casa parecía estar en su lugar, pero yo sentía que nada, absolutamente nada, era lo mismo. Lo miré una vez más antes de levantarme. Estaba de espaldas, durmiendo profundamente. Los músculos de su espalda se movían suavemente con cada respiración. A pesar de la distancia emocional que habíamos creado, algo en su postura me resultaba familiar y tranquilizador. Pero al mismo tiempo el roce de nuestros cuerpos la noche anterior se sentía como una marca que no podía borrar. Me levanté con lentitud, me vestí sin hacer ruido y salí de la habitación. El silencio en la casa era total. Mi madre aún no había despertado. Bajé las escaleras y como un reflejo me dirigí hacia la cocina. Necesitaba café, aunque sabía que eso no iba a aliviar lo que sentía. El aroma del café llenó la casa, pero no me trajo consuelo. Sentí que estaba a punto de explotar por dentro. Los recuerdos de la noche anterior seguían dándome vueltas en la cabeza. Cada segundo que pasaba sin decir nada me hacía sentir más atrapada, como si mi propio silencio fuera una condena que no podía soportar. Cuando mi madre apareció en la cocina, me sonrió como siempre, preguntando si había dormido bien. Le respondí con una sonrisa automática, sin querer preocuparla. Pero ella, como siempre, parecía ver más allá de lo superficial. La conocía bien. Podía detectar cualquier cambio en mi comportamiento por más mínimo que fuera.
¿Estás bien?, me preguntó con una mirada que intentaba disimular la preocupación. Asentí, aunque sabía que la respuesta no era honesta. Sí, solo un poco cansada, dije sin mirar sus ojos. Ella me observó por un instante y luego suspiró. No te preocupes, todo estará bien. Sus palabras no hicieron que me sintiera mejor, pero no quería contarle lo que pasaba por mi cabeza. No podía. Sabía que sería un error, que no tendría vuelta atrás. Pero en mi interior, algo seguía gritando por ser escuchado. El desayuno transcurrió en silencio, con mi madre hablando de trivialidades, cosas cotidianas que no lograban alcanzar mi atención. Yo apenas podía concentrarme en lo que decía, mis pensamientos estaban en otro lugar, en otra parte de mí misma que no reconocía. El resto de la mañana pasó en un sopor. Mi madre salió a hacer algunas compras, y yo me quedé sola en la casa. Me senté frente al espejo en el baño y me observé. Vi a alguien que no conocía, a alguien que había cambiado sin darse cuenta. Cada parte de mí parecía estar en guerra, pero no sabía cómo empezar a resolverlo. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Al abrir la puerta, me encontré con él, mi prometido. Estaba allí de pie con el rostro serio, como si hubiera esperado este momento durante días. No dijo nada al principio, solo me miró. Necesitamos hablar, dijo finalmente con una calma que solo aumentaba la tensión que sentía en el aire. Mi corazón dio un vuelco. No sabía por dónde empezar, no sabía si podía mirarlo a los ojos sin que todo se desmoronara. Pero sabía que ya no podía huir. Lo invité a pasar. No lo hice por cortesía, sino porque entendía que de alguna manera, tenía que enfrentarme a esto. Necesitaba saber qué iba a decir, qué pensaba. Nos sentamos en el salón, él frente a mí, en silencio. Podía sentir su mirada fija sobre mí, esperando algo, quizás una respuesta o una explicación. Pero no sabía qué decir. No podía. Las palabras se me atoraban en la garganta. Vi todo, dijo de repente, interrumpiendo mis pensamientos. Te vi anoche con él. Mis piernas se tensaron bajo la mesa. No podía responder. No sabía qué responder. El hecho de que lo hubiera visto me dejó sin palabras. Ya no había espacio para excusas, para mentiras piadosas. ¿Por qué?, preguntó, y la voz tembló un poco. Era una pregunta simple, pero me golpeó con una fuerza inesperada. ¿Por qué? No lo sé, respondí, apenas audible. No había una respuesta fácil, no podía decirle que lo había hecho sin pensarlo, que era una reacción a algo que no sabía cómo manejar. No podía decirle que me sentía vacía, que algo dentro de mí había cambiado y ya no podía volver atrás. Él suspiró y me miró por un largo rato. No lo vi enojado, sino derrotado. Me duele, murmuró al fin, como si fuera una verdad tan dolorosa que no podía decirla en voz alta. Sentí una punzada de culpa, pero al mismo tiempo, algo en mí quería gritar que yo también estaba herida. Que yo también había perdido algo en este proceso. Que no solo él había sido el único afectado. Pero me callé. No sabía si eso hubiera servido de algo. Ya no sé qué hacer, dijo después de un largo silencio. No sé si puedo seguir con esto. Esas palabras me atravesaron como una flecha. No sabía si era lo que quería escuchar, si me liberaba o me hundía aún más en el abismo. ¿Acaso podía seguir con él después de todo lo que había hecho? ¿Podía continuar con alguien que ya no veía del mismo modo? No respondí. No tenía respuestas. Solo me quedé allí mirándolo, sintiendo como cada segundo pasaba y nos alejaba más de lo que fuimos. Ya nada sería igual. Finalmente se levantó dándome una última mirada. Necesito tiempo, dijo y salió por la puerta sin esperar más. Me quedé allí, en la quietud de la casa vacía. Sin él, sin respuestas, solo con más preguntas. ¿Qué se hace cuando se pierde el rumbo? ¿Qué se hace cuando ya no se sabe quién eres? Todo parecía tan incierto. Todo había cambiado de una manera que no podía comprender. Y ahora, al mirar la casa vacía, sentí el peso de las decisiones que aún no había tomado.
El sol estaba en su punto más alto cuando decidí salir de la casa. No tenía un destino concreto, pero necesitaba alejarme, caminar, respirar algo de aire fresco que al menos me ayudara a pensar con claridad. La casa ya estaba demasiado cargada de recuerdos y de conversaciones no dichas. No podía quedarme ahí con la presión de las decisiones por tomar, con el sabor amargo de lo que había ocurrido y lo que había dejado de suceder. Mis pasos resonaban sobre las calles vacías. El calor del día se hacía más fuerte a medida que avanzaba, y las sombras de los árboles se alargaban como si el tiempo también estuviera pasando más despacio. Traté de concentrarme en el paisaje, en el crisol de colores y sonidos que llegaban a mí, pero mis pensamientos seguían centrados en lo que había sucedido, en lo que aún estaba por suceder. La conversación con mi prometido seguía dando vueltas en mi cabeza, cada palabra pronunciada, cada silencio, cada mirada. No fue hasta que llegué al parque que me senté en un banco. El lugar estaba vacío, pero el sonido de los niños jugando y de las hojas moviéndose con el viento me pareció una especie de consuelo temporal. Miraba al frente, pero no veía nada en particular. Mi mente estaba llena de imágenes que no podía organizar. Mi madre, el beso con él, las palabras de mi prometido. Todo parecía estar desmoronándose, todo se había vuelto incierto. Sentí una presión en el pecho. No sabía cuánto tiempo había pasado allí, ni cuántas veces me había perdido en mis propios pensamientos. Estaba acostumbrada a la rutina, a la comodidad de saber que todo iba en una dirección clara, a la previsibilidad. Pero ahora, todo era un cúmulo de dudas y decisiones que no sabía si tomar. La vibración de mi celular me sacó de mi letargo. Lo saqué del bolso y vi que era un mensaje de él, de mi prometido. Necesito verte. ¿Podemos hablar? No quiero seguir sin saber qué estamos haciendo. Lo miré largo rato. Las palabras no eran una sorpresa, pero al leerlas sentí como si un peso más se agregara a la carga que llevaba. No podía evitarlo. Sabía que el momento de enfrentarlo ya no podía posponerse más. Pero a la vez, algo en mi interior me decía que hablar con él no iba a cambiar lo que ya había sucedido. No respondí inmediatamente. Guardé el teléfono y lo dejé en el banco a mi lado. Los niños seguían jugando en el parque, algunos riendo, otros peleando por un juguete. El sonido era un recordatorio de la simplicidad de la vida, de cómo, a veces, lo más complicado es perder esa simplicidad. Mi mente vagó nuevamente hacia el beso, hacia esa noche. ¿Por qué lo hice? ¿Qué esperaba? ¿Realmente quería que todo cambiara de esa manera? Me encontraba preguntándome si lo que había sentido era real, o si simplemente había sido un reflejo de mi propia insatisfacción, una forma de escapar de la rutina, de la apatía que invadía mi vida. Pero la verdad era que no lo sabía. Solo sabía que no podía dar marcha atrás. Finalmente tomé una decisión. Era el momento de enfrentarlo. Aunque me aterraba, aunque no estaba segura de cómo manejar las consecuencias, no podía seguir huyendo. Decidí que la única forma de seguir adelante era ser honesta conmigo misma, con él y con todos los involucrados. El miedo a las consecuencias era real, pero la idea de vivir atrapada en un mar de mentiras me asfixiaba aún más. Me levanté del banco con el teléfono en la mano. El mensaje seguía ahí, esperando mi respuesta. Lo miré una vez más antes de escribir. Está bien. Nos vemos en una hora. Lo envié y guardé el teléfono en mi bolso. Al hacerlo sentí una extraña mezcla de liberación y ansiedad. Sabía que al tomar esa decisión, estaba abriendo una puerta que una vez cruzada, no se podía volver a cerrar. Pero no podía seguir escondiéndome de lo inevitable. No podía seguir ignorando lo que había pasado, ni lo que había que hacer ahora. El regreso a casa fue lento, como si mis pasos intentaran retrasar el momento en que tendría que enfrentar la conversación que me esperaba. El día continuaba su curso sin preocuparse por mis problemas. Cuando llegué, la casa estaba tan tranquila como la había dejado. Subí las escaleras y me dirigí hacia mi habitación. Me miré una última vez en el espejo, intentando preparar mi rostro, mi cuerpo para lo que venía. No tenía respuestas ni excusas, pero sí sabía que necesitaba enfrentar las cosas de frente. No más huir.
Cuando él llegó, su rostro reflejaba lo que ya sabía. La necesidad de hablar, de entender. No había sorpresas, solo la inevitabilidad de lo que estaba por venir. Entró, se quedó en la puerta por un momento y luego dio un paso más. Sin palabras, se acercó a mí. No había necesidad de decirlo todo. Ya lo sabíamos. ¿Por qué?, me preguntó con una voz que estaba cargada de cansancio y desilusión. No lo sé, respondí sinceramente. No sé por qué lo hice. Solo sé que me sentía perdida. Y ahora todo esto me asusta. Me miró y por un momento pensé que vería enojo en sus ojos. Pero no fue así. Solo tristeza. No sé si puedo seguir con esto, dijo finalmente, y sus palabras fueron un golpe directo a mi pecho. Lo entendí. El daño ya estaba hecho. Pero aún quedaba algo que decir. Algo que había quedado atrapado en mi garganta durante todo este tiempo. Te quiero, dije en voz baja, sin creer del todo en mis propias palabras. Pero tal vez no de la forma en que lo necesitas. Sus ojos se oscurecieron, como si algo dentro de él se quebrara. Pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sola, una vez más con mis pensamientos y mis dudas. Ahora, solo quedaba esperar. Y esa espera, más que cualquier otra cosa, me desgarraba lentamente por dentro. El tiempo parecía haberse detenido desde que cerró la puerta. Mi corazón seguía acelerado, palpitando con una fuerza que no sabía cómo calmar. Las palabras que habíamos intercambiado flotaban en el aire, dejando un vacío palpable en la habitación. Miré hacia la ventana y vi que la luz del sol se desvanecía lentamente, como si el día también supiera que algo importante había cambiado. La sensación de soledad era abrumadora. Había perdido la cuenta de las veces que me había dicho a mí misma que todo volvería a ser como antes, que las cosas se calmarían, que con el tiempo todo se aclararía. Pero ahora, con la puerta cerrada entre nosotros y con las sombras de la tarde llenando el espacio, supe que nada volvería a ser igual. El silencio era insoportable. El tipo de silencio que nace de una verdad no dicha, de una conversación no terminada. Miré a mi alrededor, a las paredes de la casa que ya no reconocía, a los recuerdos que parecían gritar mi nombre, pero que no podía recordar de manera clara. Todo se había vuelto confuso, un cúmulo de decisiones y de momentos que me perseguían. Me levanté de la cama y comencé a caminar por la casa sin rumbo, tocando cosas al azar, intentando encontrar algún consuelo en lo familiar. El sonido de mis pasos resonaba vacío, como si no tuviera peso. El mundo afuera seguía su curso, las calles seguían llenas de ruido, de vida. Pero dentro de mí, todo estaba en pausa. Era tarde cuando mi madre llegó a casa. Ella entró con su usual energía, comentando sobre las compras que había hecho y preguntando si todo estaba bien. No podía ocultar lo que sentía, pero no podía decírselo. No podía contarle lo que había pasado, ni cómo las cosas se habían torcido de una manera que no entendía. Estoy bien, le dije sin mirar sus ojos, con una sonrisa que intentaba no parecer tan falsa. Ella me observó por un momento como si intuyera algo. Pero no insistió. Tal vez había aprendido a no preguntar demasiado. Ya habíamos tenido suficientes conversaciones sobre lo que estaba pasando en mi vida, y esta vez, ella decidió que lo mejor era no presionar. La noche pasó con más silencio. Cenamos en la mesa, pero el ambiente estaba cargado de una tensión que no podíamos evitar. La comida se sirvió, se comió, pero yo apenas podía concentrarme en lo que estaba sucediendo. Mi mente seguía vagando, atrapada en esa conversación que se quedó inconclusa. Cuando llegué a mi habitación, me senté en la cama y miré al vacío. Mi celular estaba en la mesita de noche, pero no tenía ganas de mirarlo. ¿Qué más podía decir? ¿Qué más podía hacer? Ya había hablado, había respondido, y no había vuelta atrás. Al día siguiente el sol volvió a brillar con fuerza, iluminando la casa con su calor, pero yo no podía escapar del peso de lo que había sucedido. Decidí salir a caminar, a tratar de despejar mi mente. Necesitaba tomar decisiones, necesitaba pensar en lo que quería hacer, pero mis pensamientos seguían siendo un caos.
El parque estaba tranquilo como siempre. Me senté en una banca y observé a las personas a mi alrededor. Algunos caminaban con prisa, otros charlaban entre ellos. Pero todo parecía tan distante. ¿Cómo podía volver a la normalidad cuando todo lo que había conocido ya había cambiado? Recordé las palabras de mi prometido. No sé si puedo seguir con esto. Esa frase seguía retumbando en mi cabeza. No había duda de que me dolía, pero también sabía que algo dentro de mí había cambiado, que tal vez ya no estaba segura de lo que quería. ¿Podría seguir con él? ¿Podría seguir con esta vida que me parecía ajena, una vida que ya no me satisfacía? El viento soplaba suavemente agitando las hojas de los árboles, y por un momento me dejé llevar por la calma de la naturaleza. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo como el aire fresco llenaba mis pulmones. No sabía qué iba a hacer, pero al menos por un momento sentí que podía pensar con claridad. Me quedé allí durante un rato sin mirar el reloj, sin preocuparme por el tiempo. Cuando finalmente me levanté para irme, me di cuenta de que no había llegado a ninguna conclusión. Seguía atrapada entre lo que había hecho y lo que debía hacer. Todo seguía siendo incierto, y esa incertidumbre me aterraba. Volví a casa y me encontré con él en el pasillo. No había hablado con él desde nuestra conversación, pero allí estaba, como si el tiempo no hubiera pasado. Nos miramos y aunque no dijimos nada, el peso de todo lo que había sucedido seguía entre nosotros, sin palabras que pudieran aligerarlo. Tenemos que hablar, dije finalmente con una determinación que no sentía en mí misma. Él me miró, asintió lentamente y juntos nos dirigimos al salón. La conversación que temía, que sabía que tenía que tener, finalmente estaba por comenzar. Pero no tenía idea de lo que iba a decir. No sabía si estaba lista para escuchar lo que él tenía que decir. Lo único que sabía era que ya no había vuelta atrás. Nos sentamos frente a frente y por un momento, el silencio volvió a ser el único sonido en la habitación. El tiempo seguía pasando, pero yo ya no estaba segura de cómo debía seguir.